Bueno, ahora sí, con todo este análisis de la economía actual, de fines de paradigmas, del Homo economicus, que va hacia un Homo consciens, un hombre consciente, de todo este cambio intergeneracional, de todos los nuevos valores, de las flexibilizaciones laborales que está produciendo la generación Y, de todos estos cambios, hacia una economía consciente. ¿Y qué sería una economía consciente? Bueno, en mi caso, traté de producir una definición que la escribí a modo de pregunta. No significa que esto sea una definición acabada. Es una definición que quizás es un comienzo para comenzar a preguntarnos qué es. Y yo más o menos pienso que una economía consciente es una red de interrelaciones humanas. O sea, somos seres humanos, de disfrute, porque valoramos el buen vivir, valoramos la felicidad, valoramos la interrelación, el goce, el presente. Como dijo Mujica, la vida es corta y se nos va, en el discurso de Río más 20. Por eso el disfrute. Es una red de interrelaciones humanas de disfrute en las que el ser humano incurre para poder dar sus potenciales a los demás, cubrir sus necesidades, tanto materiales como afectivas, y acá separé las necesidades, y autorrealizarse como ser humano. Tenemos muchos elementos en esta definición que yo consideré interesante para entender una nueva economía. Que somos seres humanos interrelacionados, como dijo Aristóteles, somos animales sociales, somos seres que dependemos los unos de los otros. Cuando aceptamos eso, eliminamos el mito de la autosuficiencia, del salir del sistema. Entonces, tratamos, ya que estamos interrelacionados, hacerlo de la mejor manera. Y entre el disfrute y el no disfrute, lo más lindo es el disfrute. Entonces, buscando una interrelación que produzca disfrute, que produzca una cobertura de todas las necesidades de todos y que permita autorrealizarnos. Porque no vinimos a trabajar, a producir y a acumular o a tener hijos y a morirnos. El ser humano tiene que tener un sentido más que ese. Y acá ya nos ponemos filosóficos. Si no, seremos máquinas. Vamos a otro. Bueno, las características que estaba nombrando, la interdependencia humana, el disfrute de las actividades, y acá puse el buen vivir, que es algo que se empieza a hablar hoy en América Latina, muy interesante, de la cosmología andina, de las tradiciones originarias, de cómo vivían los incas, como todos los pueblos del altiplano, en Bolivia, hoy que tenemos un fenómeno que es un presidente indígena, que empieza a reflotar los valores del buen vivir. Es muy interesante cómo en la evolución del capitalismo, del individualismo, aparece esto. Cuando pareciera que debería ir a mayores niveles de individualismo, aparecen estas formas nuevas. El disfrute de las relaciones como un buen convivir, podríamos llamarlo, la autorrealización, y en ese sentido como un encuentro de los potenciales propios, y el sentido de existir al encontrar una correcta vinculación de estos con los demás. O sea, cómo me puedo autorrealizar dando mis potenciales y relacionándome de una manera que produzca crecimiento para ambos, para todos. Vamos a otra. Esto también para agregar un elemento para citar a una autoridad, tenemos a Charles Taylor, que es un filósofo canadiense, nacido en 1931, que vive en la actualidad, que habla de este yo en interdependencia, de que podríamos interpretar lo que yo soy porque somos. Porque, como en la película Tom Hanks, necesitamos de un otro, necesitamos de alguien que me espeje, necesitamos de alguien que me complemente, necesito del otro. Entonces, cuando podemos afirmar realmente que somos interdependientes, cambia nuestro paradigma de ver las cosas, cambia nuestro paradigma económico, nuestro paradigma social. Bueno, ahí articulamos nuestra identidad siempre ante alguien, es algo que afirma Charles Taylor. La construcción de la identidad es resultado de un proceso de interacción social. No nos construimos una identidad de manera aislada, nos construimos en la sociedad, en el lugar donde están todos nuestros conflictos, pero también nuestras mayores alegrías. Vamos a...
Bueno, hacia una economía consciente, y acá voy a vincular esta charla con la charla anterior que fue dada en Chile, que participé en octubre del año pasado en un encuentro, y acá voy a ir un poquito más rápido porque en esa charla se explica más en detalle. Las teorías implicadas, para hablar de una economía consciente, yo hablaría de tres elementos, tres teorías. Una, un estilo de vida relacionado al disfrute y a la autorrealización, conectándolo con los cambios que ya empiezan a traer las nuevas generaciones como valores, nuevos valores. Un segundo punto, el primer punto es individual, un cambio de estilo de vida y valores. El segundo punto de vista es social. Son relaciones humanas de disfrute múltiple, o sea, todos disfrutan, o de cooperación, que es una consecuencia. Y el tercer punto es una teoría del orden de las transformaciones tecnológicas, que vamos a ver que tiene que ver con las tecnologías limpias, cómo se aplican todo este boom de tecnología nueva que tenemos, más armónica con el medio ambiente, cómo se termina de configurar con un sistema social que todavía no los puede adoptar. Vamos a ver más, vamos a la siguiente. Bueno, conceptos relacionados para entender esto. ¿Qué es el altruismo? ¿Qué es el disfrute? ¿Qué es el ego-altruismo? Es una palabra que tuve que inventar porque ya vamos a ver por qué. ¿Y qué es la tecnología? Primero el egoísmo. Tomé definiciones de la Real Academia Española para no complicarme tanto y para tener algo en común. La Real Academia Española dice que el egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace tender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Yo resaltaría acá que es el cuidado de mi propio interés sin que me importen los demás. O sea que mi cuidado implica la negación de los otros. Eso podría extraer la definición de egoísmo de la Real Academia Española. ¿Qué define? Bueno, y también entendamos que viene del latín ego, que es yo, o sea, y ismo, que es la práctica del yo. Solo importa el yo. En cambio, el altruismo, que viene del latín alter, altera, alterum, que es el otro, de un par de cosas, el otro par, es lo opuesto. Es la diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio. Es decir, es la negación del yo, niego mi bienestar para buscar el bienestar del otro. Son conceptos enfrentados de manera lógica. Uno es la negación del otro. Y estoy tomando conceptos de la Real Academia Española, porque hay otras, a veces, interpretaciones distintas, para ponernos de acuerdo en estos dos temas centrales. El disfrute. ¿Qué es el disfrute para nuestro idioma español? Es sentir placer, es experimentar suaves y gratas emociones, y también tener gusto, complacencia y alegrías de algo. Esta es una definición que da la Real Academia Española. Entonces, a nivel, más adelante vamos a ver de que podemos, a un nivel de sí y no, podemos sentir disfrute o no sentir disfrute. En cualquier cosa que hagamos, podemos sentir estas emociones o podemos no sentirlas, o podemos sentirlas de menor a mayor intensidad. Y a mí se me ocurrió inventar una palabra, ego-altruismo, que fusione yo y el otro. Porque no existe en nuestro diccionario una palabra que sea la práctica que beneficie simultáneamente a yo y al otro, al ego y al alter. Entonces, al alter ego. Entonces, propongo esta palabra o inventemos una palabra que nos muestre que podemos pensar simultáneamente en nosotros, a la vez en el yo y en el otro. Existe una palabra que se llama comunitarismo, que habla de lo común, pero en mi caso, lo que estoy viendo, que es necesaria una palabra que combine las dos negaciones, que las haga una. Por eso, más que un juego de palabras, creo que es un tema que tiene mucho más significado filosófico, el combinar estas dos filosofías opuestas. Ahora bien, la tecnología también es un concepto importante que quiero analizar. ¿Qué es la tecnología para nuestro idioma, cuando decimos tecnología? Por un lado, es un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. O sea, hay dos formas de entenderla. Como los instrumentos, por ejemplo, si uso un micrófono para hablar, este es el medio tecnológico que estoy usando, una cámara filmadora, es un instrumento. Pero antes de ser instrumento, fue un descubrimiento científico, fue ideado por alguien, fue conocimiento, conjunto de teorías y técnicas. Entonces, la tecnología son tanto los instrumentos, por un lado, como los conocimientos y teorías
que generan las cosas nuevas, las prácticas nuevas, todo. Vamos a otro punto. Bueno, primer punto, paradigma del disfrute y la autorrealización, yendo hacia una nueva economía. El primer punto, el individual. Por definición positiva, diciendo qué es la incorporación del disfrute a las actividades que uno desarrolla. Y cuando digo actividades, no digo trabajo y todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Incorporación del disfrute a las actividades que uno desarrolla. Y esto vemos que es una tendencia que está en aumento en las nuevas generaciones. Acento en la búsqueda de la autorrealización personal a través de las actividades desarrolladas y los vínculos humanos. Que ahora lo que hago, además de disfrutarlo, tiene que tener sentido. Cuando me vinculo con alguien y hago algo en común, un trabajo, un proyecto, una amistad, tiene que tener un sentido, tiene que tener algo que a ambos nos genere sentido. Por definición negativa, ¿qué sería no un estilo de vida disfrute? No, perdón, ¿cómo me voy hacia un disfrute de manera por negaciones? Abandonando las actividades que no disfruto o me causan perjuicio. Por positivo es incorporando el disfrute, todas las actividades que pueda disfrutar, y por negación dejando todo lo que no disfruto. Vamos al segundo punto, que es el social. A un nivel social, cuando todos buscan el disfrute, podemos encontrar 4 formas de combinación de disfrute y no disfrute. En una matriz de 2x2, muy sencilla, si tenemos un vínculo humano entre 2 personas y un agente activo y uno pasivo en una acción, podemos ver acá disfruta, acá no disfruta. Entonces, si el que da la acción o el que es receptor del beneficio no disfruta y este tampoco, vemos como una frustración, como es algo, es el caso más feo, el caso que minimiza. Cuando vemos que el que da algo no lo disfruta, pero sí el que lo recibe, era la negación de uno para el beneficio del otro. Podemos decir que el altruismo está en este lugar, en esta matriz matemática. Acá estaría el 0-0, el no y el no. Acá estaría un no y un sí, en un 0-1, en una matriz de 2x2. Cuando vemos el vínculo humano que disfruta el agente activo, pero no el otro, que tenemos acá el egoísmo. Es decir, me beneficio como yo, pero el otro no, en la relación. Entonces, acá podemos ver, incluso si los vemos a nivel matemático como opuestos, este está en el opuesto del otro. ¿Y qué pasaría si disfruto y disfruta? Ahí tenemos que inventar un nombre porque es lo nuevo que empezamos a vivir. Es la consecuencia de buscar uno primero el disfrute, en el yo, que al principio fue egoísmo, pero pasar de este, que ahora además produzca disfrute en el otro. Y ahí vamos a tener que ponerle un nuevo nombre. No nos vamos a pelear por los nombres, pero se me ocurrió decir que es una ética del disfrute múltiple, donde disfrutan todos, o un ego-altruismo, por combinar los dos nombres. Vamos a verlo desde otra forma. También podemos ver en sentido del beneficio, porque la economía, actualmente cuando en el primer bloque de la charla comentamos el tema de los paradigmas que afirma, la filosofía ética implícita en nuestra cultura occidental, en el capitalismo, es lo que se llama utilitarismo. El utilitarismo tiene que ver con el beneficio personal o una teoría de la felicidad humana en la cual el hombre busca solo su beneficio personal, pero no se preocupa por el de los otros. De este punto de vista podemos ver la misma matriz copiada y pegada con el beneficio y podemos ver que vamos a tener una maximización de las partes en este punto, en una ética que implique el beneficio múltiple, ahí debería escribir beneficio en vez de disfrute, o un ego-altruismo. Bueno, en fin, sería como esto. Podríamos ver que una práctica que optimice en las relaciones humanas el beneficio del conjunto debería ser una fusión de algo que era opuesto. Y esto incluso lo podemos ver a nivel histórico. Pasamos de un paradigma del altruismo religioso hasta la Edad Media a la modernidad, cuando se empieza a criticar con el protestantismo, y acá voy a remitirme a un libro que es La ética del capitalismo,
el espíritu del capitalismo, que es de Max Weber, un sociólogo, uno de los padres, uno de los grandes de la sociología, en el cual él evoca al protestantismo, o sea, la religión protestante, como la causante de la ética que iba a quedar en el capitalismo. Por un lado, hace una ruptura con una ética anterior, que es el altruismo, que es el preocuparme por el otro, el sacrificio, porque éramos manipulados por las autoridades religiosas como civilización humana. Pasamos a una ética de la negación del otro a preocuparme por mi interés individual. En el protestantismo como religión, en Inglaterra con la explosión de la Revolución Industrial y demás. Luego de la Revolución Industrial y de la expansión del sistema social que empieza a crecer con Inglaterra, con la producción en serie, con la división del trabajo, etc., el protestantismo, que honraba a Dios con el trabajo, con el beneficio individual, con la acumulación, se deriva en algo pagano, se deriva en algo que ya no es trascendente, que se llama utilitarismo. Más que nada empieza a crecer en Estados Unidos, que es el beneficio personal en búsqueda de la felicidad. Entonces, también entender esto, entender por qué teníamos esta dualidad, es entender la historia también, de por qué pasamos de uno al otro y nos vamos de un extremo al otro extremo, pero podemos tomar lo mejor de ambos, algo que incluya a ambos, que es yo y el otro, de manera simultánea. Vamos a ver. Esta es una teoría que se me ocurrió graficarla de esta manera, como 3 escalones para realizar los cambios que vienen en los próximos años. O sea, estos cambios de paradigmas que estamos inmersos, causados por un cambio tecnológico que habíamos visto en la primera parte, por un cambio de valores intergeneracional, por un cambio de estilo de vida, etc., tienen que tener un orden. ¿En qué sentido? Lógico. Por ejemplo, la psicología individual. Primero tenemos a la persona como un ente individual. Luego esa persona se relaciona con un otro. Y en ese relacionarse con un otro se encuentra en un medio que lo rodea. Entonces, si yo me pregunto de estos 3 niveles, ¿cuál es el orden de un cambio? O vamos a cambiar la pregunta, porque vamos a usar la lógica solamente. Y acá vamos a usar el hemisferio izquierdo. Si yo tengo que barrer una escalera, ¿la tengo que barrer de abajo para arriba o de arriba para abajo? ¿Cómo es mejor barrerla? De arriba para abajo. Si yo me pregunto, con la lógica, ¿cómo puedo hacer un cambio de sociedad? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? Al igual que la escalera, esto es simplemente hacernos esa pregunta lógica y ver que los cambios primero van a empezar en la psicología individual, la incorporación del disfrute y la autorrealización. Cuando termino de incorporar a mis actividades el disfrute y la autorrealización, me voy a sentir con ganas de que los demás también disfruten. Cuando se relacionan, cuando nos relacionamos, voy a desear el disfrute de los otros. Y por negación, jamás voy a querer que mi relación con el otro le produzca un perjuicio. Pero primero debo conquistar el primer paso. No puedo desear el disfrute, el bienestar de los demás si yo no estoy dando ese primer paso a nivel psicológico. Entonces, psicología individual o tecnología psicológica. Porque volviendo a la definición de tecnología, es un estado de conocimiento y de ciencias, el darnos cuenta que esto es un paso necesario para los cambios. Tecnología social. La tecnología social es la cooperación, en este caso, en la economía consciente. Es lo que vemos incipiente en las nuevas formas de economía alternativa, hablamos del consumo no colaborativo, etc. Entonces, la tecnología social, que es estas nuevas formas de vinculación que están apareciendo en el mundo, son consecuencias de un cambio individual primero. Y acá estamos viendo del Homo economicus al Homo consciens. El hombre está cambiando su conciencia. Entonces está cambiando su manera de relacionarse, su tecnología social. ¿Por qué tecnología? Porque son ciencias, la sociología, la antropología, la psicología. Entonces, es tecnología social la manera en que nos relacionamos. A la vez es ética. Y al final, la tecnología instrumental, la ecología. ¿En qué sentido? ¿Cómo usamos todo el medio que nos rodea en nuestra interrelación social? Somos una interrelación humana que usamos los medios, los recursos. Y
Estamos en un mundo hoy que vemos el impacto ambiental de toda nuestra civilización humana, vemos el desgaste ecológico, ambiental, y acá, en este caso, vamos a coincidir todas las opiniones de que nuestro sistema económico no es ecológico, no es sustentable. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero ¿cuál es el gran dilema acá? Que estamos queriendo cambiar lo ecológico, lo instrumental, estamos queriendo buscar soluciones a nivel instrumental, cuando es como barrer la escalera, cuando nos dimos los primeros 2 pasos. No nos podemos llevar bien entre nosotros, no podemos disfrutar, no podemos autorrealizarnos. ¿Cómo podemos cambiar todo lo que nos rodea si no podemos llegar a esos mínimos acuerdos? Y entender esta forma de 3 cambios continuados implica entender que es una secuencia lógica, que si realmente somos ecologistas, tenemos que empezar por los primeros 2 pasos también, porque sería ilógico que busque cambiar la ecología si no busco el disfrute y si no busco una ética de beneficio múltiple. Voy a empezar al revés. Entonces, el problema lo voy a estar solucionando de manera maquillada, de manera relativa, si buscamos soluciones de raíz. Vamos a otro punto. Bueno, volvíamos hoy, este es el esquema que había mostrado de las revoluciones industriales. Cuando hoy puse este signo de pregunta de la 4ª revolución tecnológica que estamos viviendo hoy, con la nanotecnología, con la inteligencia artificial incipiente que se está estudiando, con mayores niveles de robotización, es una revolución científica social, un cambio de paradigma de las ciencias humanas. Estamos en el momento en el que tenemos todas las condiciones para hacer un cambio social, un cambio de conciencia que produzca un cambio social, para poder aprovechar todo ese instrumental científico, tecnológico, instrumental que hemos desarrollado, para usar las tecnologías limpias. Para ello tenemos que cambiar la manera de relacionarnos. Es obvio que con el beneficio individual como paradigma de relacionamiento, jamás vamos a tener un planeta verde, un planeta sustentable. Si yo intento tener el planeta sustentable con una ética de beneficio individual, es un absurdo. Y acá, por ejemplo, hay un pequeño libro que fue un bestseller, comparable al Principito, que se llama Amy, el niño de las estrellas, que es un libro que suelen leer a veces en las escuelas primarias, en el cual habla de una persona de otro planeta que nos visita a un niño de 6 años, y le cuenta cosas de su planeta y cosas del nuestro, y en un momento le dice de que nosotros estamos en un momento crucial, le dice, porque nuestra tecnología material, nuestros instrumentos, llámese la tecnología aeroespacial, la tecnología de la medicina, la tecnología del transporte, de la energía, avanzó a un nivel muy alto con respecto al nivel espiritual, a nivel humano, a nivel social. Es como que tenemos un desfasaje. ¿Y cuál es el problema de esa evolución vertiginosa de la tecnología instrumental y no de la parte social y humana, psicológica, de toda esa parte de las ciencias sociales? El problema es que podemos autodestruirnos. Una mínima discusión puede significar un misil de Corea del Norte a Corea del Sur. Una mirada fea puede significar un ataque de aviones de Israel a Gaza o una bomba nuclear. Entonces, el problema social en este momento es de tal punto que tenemos toda la tecnología para autodestruirnos o para vivir en un mundo mejor. El problema no es tecnológico, el problema es humano y es de conciencia. Entonces, como ecologista uno, lo primero que tiene que empezar es por la conciencia individual. Y lo segundo que debe empezar es por su interrelación con todas las personas que interactúa. Hasta que no tenga un disfrute y un beneficio múltiple con todos, no puede parar. Ese es el cambio social. Y cada uno es un agente del cambio. Y este signo de pregunta depende de nosotros. Voy a citar una parte de final del discurso de Mujica, que también fue muy linda, que él dice: cuando luchamos por el medio ambiente, esto lo dijo en un congreso de ecología, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente se llama felicidad humana.
Y acá la interpretación que yo hago es que Mujica conoce cómo barrer la escalera. No está en contra de la ecología. Quizás no es la visión que tomo de estas palabras, es decir, tengo esperanza porque una generación baby boomer se dio cuenta que el primer elemento es la felicidad, es el bienestar humano. Y entonces, bueno, vamos a seguir. La revolución tecnológica del siglo XXI. Emergencia del Homo Consciens. Bueno, acá podemos ver lo que hablaba como una revolución tecnológica actual, que va a ser más social que instrumental. Va a ser una revolución social que nos va a permitir tomar lo mejor de toda nuestra tecnología instrumental, que mientras tanto estamos estancados hasta que no hagamos esos cambios de conciencia y sociales, que es la revolución de la conciencia humana y el estilo de vida, porque cuando cambiamos la conciencia cambiamos el estilo de vida. La psicología, la filosofía, todo lo que tenga que ver con el ser humano, con la conciencia, la espiritualidad. La revolución social consciente de las relaciones humanas. Y acá está la economía, la sociología, la antropología, la política, todos los campos que estudian la interrelación humana.